El día de hoy conoceremos a Mercedes. Mercedes Aguilera Palacios nació en Loja, Granada, España. Está casada con Antonio desde 1993. Tiene 2 hijos y un nieto. Fue profesora de secundaria durante más de 20 años en lengua y literatura. Estudió 6 años de teología en la Escuela de Teología Reformada y actualmente está estudiando en el Instituto de Estudios Bíblicos Rema Colombia. También forma parte del grupo de congresos globales en Inspira. Conoció a Cristo hace más de 10 años, pero fue a partir de su crisis matrimonial cuando realmente tiene ese encuentro con el Señor y su vida cambia completamente. Entrega su vida a Cristo en su totalidad y comienza a depender todo de Él. Ahí comienza su proceso, muestra todos sus errores, su falsa identidad y comienza a restaurar su vida, posteriormente su matrimonio y su relación con sus hijos. Hoy vamos a conocer un poco más de su historia y todo lo que Mercedes trae para compartir con nosotros. Vamos a orar por ti. Padre, yo te doy gracias por esta mujer guerrera. El día de hoy conoceremos. Gracias, Padre, porque la has traído desde España, Señor, para hoy compartirnos del tema de la autoridad y sujeción. Gracias, Padre, porque hemos visto que lo vive y por ser de tremenda bendición. Habla a través de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, hola. Bueno, buenas a todos, un saludo. Y bueno, aquí estoy en nombre del Señor. Vengo como embajadora suya en su nombre. Y os quiero decir de parte de Él un mensaje, que a cada uno de los que estáis aquí, Dios os ama. Y mi corazón, a cada uno de los que estáis aquí, os digo que os amo, aunque no os conozco. A cada uno os amo, siento mucho amor por cada uno de vosotros. Y bueno, aquí estoy. Cuando ya decidimos venir a hacer el congreso en Guatemala, al poco tiempo el Señor me puso este tema en el corazón, que lo compartiera con ustedes. Y este tema que he trabajado, gracias a... También, como saben, como han comentado, estoy haciendo unos estudios avanzados en Rema Colombia, donde Dios está increíblemente bendiciendo mi vida y mi relación con Él y aprendiendo muchísimo. Y también amo muchísimo a Colombia, por supuesto, por todo lo que estoy recibiendo, del Señor, de este país tan precioso y tan maravilloso y de las personas que he conocido allí tan entregadas al Señor. Y bueno, pues puso este tema en mi corazón ya para Inspira general, para nuestra cabeza, nuestro líder, que es Beverly, para todas las personas que están liderando los grupos, los que tienen algún cargo en Inspira de tipo de liderazgo, o para anfitrionas y para toda abejita. El Señor puso en mi corazón este tema porque creía que era necesario que supiésemos un poquito más de lo que es autoridad y sumisión. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir a Romanos 13:1 y a Génesis 1:28. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Génesis 1:28 nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando hablamos de sumisión, pareciese que fuese como degradación. Yo si me someto, es como que soy inferior. Eso es un error. Lo vamos a ver. ¿Cómo podemos definir sumisión?
Se entiende por sumisión como el sometimiento de alguien a otra persona. Someterse es subordinación del juicio y la decisión por los afectos de otros. Es rendirse voluntariamente al poder, autoridad o deseos de otra persona para ser obedientes a Dios. Es una actitud interior de subordinación y el acatamiento de los pensamientos, emociones, decisiones y voluntades personales a lo que Dios trató en atención como acción y palabra. El acto por el cual sometemos la jurisdicción que Dios nos ha dado sobre nosotros mismos a Él, renunciando a nuestra libertad para someternos al Señor. Sumisión es mucho más que obediencia, es rendición. Actitud de confianza absoluta, plena en todo asunto a nuestro Dios que nos ama, que es omnisciente y sabe lo que nos conviene. La sujeción o sumisión debe darnos confianza. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. No hemos pasado, ¿no? Bueno, seguimos. Bien. ¿Estamos bien? La sujeción o sumisión debe darnos confianza. Tú, por elección, te sujetas. Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Vamos a ver qué entendemos por obediencia, porque son conceptos muy próximos, ¿verdad? Sumisión, obediencia, autoridad. Es aceptar obligatoriamente los mandatos de la persona que tiene autoridad. Obediencia consiste en ajustarse a los mandatos de otra persona, es un acto externo de conformidad. Sumisión es una actitud interna del corazón. Vamos a ver qué es autoridad. Poder legal de gobernar, habilidad para sojuzgar, es el derecho de ejercer poder. No hay autoridad si no existe poder. Jesús dio autoridad a los 12 y luego a los 70. Vamos a ver qué entendemos por autoridad espiritual. Crédito o fe que se da a un creyente en cuanto a la visión de Dios sobre su vida, su conocimiento de Dios, de su palabra y de su vida de santidad, respaldando dicha unción. Es decir, el poder lo da Dios, la autoridad espiritual la da Dios. Nadie puede darse a sí mismo esa autoridad, solamente la autoridad viene de Dios, es delegada por Él. Y por tanto, la autoridad delegada es potestad o facultad dada por Dios en el llamamiento y unción dada al creyente para gobernar en los asuntos espirituales de su pueblo. Existen 3 elementos intrínsecos derivados de la autoridad. Autoridad que es dada por Dios, poder, capacidad, dinamismo dado, es decir, para llevar a cabo la autoridad, el poder, ¿verdad? Y responsabilidad, disposición a ser evaluado o aceptar los resultados. Toda persona que ejerce autoridad tiene que tener la capacidad para aceptar y ser evaluado, porque la autoridad está relacionada con la responsabilidad. Bien, Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el sabio acepta corrección. Dios no juzga a su iglesia, Él disciplina a su iglesia. Bien, vamos a ver cuáles son los fundamentos de la autoridad. En Romanos 13:3-4, y ahí vemos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es vano
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No tenemos que temer la autoridad, ¿verdad?, cuando estamos obrando para bien. Sí, sin embargo, cuando estamos haciendo las cosas mal, tenemos que temer, ¿verdad? En Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, la autoridad viene de Dios y después de Cristo, ¿verdad? ¿Cuáles son los fundamentos? No hay autoridad si el poder no es delegado. Dios gobierna todo, no hay nada que no pase por su control. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Cristo es la autoridad en nuestra vida. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La autoridad que Jesús tiene es la autoridad que tiene el creyente. Esto es muy importante. Yo este tema lo llevamos a casi todos los de México a Viena, que estuvimos en muchos países que hemos ya estado, este tema de la autoridad que tiene el creyente. Es decir, cuando Cristo resucita de los muertos, ¿verdad?, Él arrebata la autoridad que el enemigo había tomado, Él se la arrebata a Satanás, ¿verdad? Y esa autoridad que Cristo tiene es la autoridad que tienes tú y que tengo yo en tu vida. Para echar demonios fuera, poder para sanar tu vida y sanar la vida de otros, poder para todo lo que Cristo ya allí ganó en la cruz del Calvario. Un cristiano no tiene que mendigar el pan, ya Cristo ya murió por todo eso y ya Él venció a todo eso. Porque tenemos que saber cómo ganar esa autoridad para nuestra vida, cómo obtener esa autoridad. ¿Cómo podemos obtener esa autoridad para que tú tengas la autoridad que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario? Es muy importante, ¿verdad? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros ya no somos esclavos, somos libres, porque Cristo nos hizo libres. Como la pastora ayer nos comentaba, ¿verdad? Entonces, seguimos. Somos una iglesia comprometida con Jesucristo. Somos una iglesia con un gobierno divino. La iglesia del Señor no es democracia, es teocracia. Es decir, no es, la mayoría de los países hoy gobierna la democracia, ¿verdad? La gente vota y por decisión popular hay unos gobernantes, ¿verdad? En el caso de la iglesia no, porque es teocrática, es decir, Dios es el que gobierna. Ahí no hay posibilidad de nada, nadie puede decir más que lo que dice Él, ¿verdad? Luego, al fin, cuando entregué el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se efectúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es decir, el primero que se sujetó fue Cristo, ¿verdad?, al Padre. Bien. Somos una iglesia con autoridad delegada. La cabeza es Cristo sobre todos los miembros del cuerpo. Dios establece un orden, no todos tenemos los mismos dones.
la autoridad delegada estará en función de nuestros dones. Es decir, muchas veces hay rencillas en las iglesias o en los ministerios porque mira que le han dado aquel puesto y a mí no. Pero tened claro que Dios nos da aquello para lo que estamos preparados. Todos no tenemos todos los dones, cada uno tenemos unos dones especiales. Entonces el Señor nos da aquella responsabilidad para la que estamos preparados. No debemos compararnos con nadie. Si una persona está haciendo una cosa y otra, somos un cuerpo. Nadie es más ni menos que nadie. Bien. Somos una iglesia comprometida entre sí. El motor de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Por tanto, Inspira es un ministerio que está comprometido entre sí y somos todos uno, aunque uno estemos en Venezuela, otros en España, otros en Austria, somos un cuerpo unido a Cristo. El motor que nos ha de impulsar para movernos en el cuerpo de Cristo, como hemos dicho, es el amor. Como dice Corintios 13, ¿no? Podemos hablar lenguas angelicales, podemos ser muy buenos oradores, podemos ser muy buenos ministros, muy buenos pastores, pero si no hay amor, nada hay. Todo en el mundo puede ser transformado y es transformado a través del amor. Nada es posible sin amor. Y vosotros que estáis, nosotros que hemos vivido cada uno un proceso en nuestra vida, sabemos lo importante que es el amor, ¿verdad? Fundamentos de la autoridad seguimos. Somos una iglesia que estamos unidos por coyunturas. ¿Qué recibimos de parte del cuerpo que es la iglesia de Cristo? Recibimos intuición, recibimos protección, consejo y oración. Es muy importante. Mucha gente va por libre. Yo no, porque yo como mi relación con Dios y ya está, ya no tengo nada que ver más. Yo no quiero ministerios porque los ministros, porque los pastores se equivocan y nos vamos y nos hacemos las cosas a nuestra manera. Si no tenemos cobertura espiritual, estamos perdidos, amados. Muy perdidos. Muy importante tener una cobertura espiritual de una iglesia, de un ministerio, de un líder, de una persona que sea tu padre, tu madre espiritual, para que estemos protegidos, porque el enemigo no se cansa. El enemigo no se va a cansar. Porque además de cubrirnos en oración, es importante el consejo. Es muy importante que siempre que tomemos decisiones no las tomemos solos, sino que las tomemos siempre bajo la autoridad en la que estamos. No, porque muchas veces nos estamos moviendo por emociones, es decir, nos movemos en el momento de furia, de agobio, y eso lo voy a hacer y lo hago y punto. Hay que estar tranquilos, pensar y buscar a las personas que nos pueden aconsejar para tomar decisiones sabias, ¿verdad? Y eso nos lo da un ministerio, nos lo da la iglesia. Comunión, tener cobertura, como hemos dicho, la comunión va a ser que cualquier cosa que se levante en nuestra contra no pueda prosperar. Amado, estamos viendo una batalla espiritual, un ataque demoníaco, lo que sea. Yo muchas veces he pedido oración y me he contactado con B, por ejemplo, B, estoy pasando esto, por favor, ora por mí. Amadas, en horas cambió la situación. En horas cambió la situación. La oración tiene un poder increíble. No te quedes ahí sentado y diciendo, ay, qué pobrecito de mí lo que me ha caído. Busca ayuda en ese momento, que alguien pueda orar por ti. Porque en ese momento se rompen muchas cosas. El enemigo está batallando, está ahí, pero ahí es donde la oración rompe, donde la oración no permite y es necesario. Y también es muy importante la unidad, amados. Yo os puedo decir, en Viena viví algo maravilloso. Éramos 5 integrantes de Inspira, del Ministerio Inspira, estuvimos en varios retiros, ayer se nos llevó allí hace muy poquito. Amadas,
qué cosa más, yo no había vivido en mi vida algo igual. Y fijaos que somos personas que vivimos cada uno en un país, no nos vemos con frecuencia, tenemos nuestros tiempos de oración, nuestros discipulados, pero no tenemos una unión así de estar juntos. Vivimos un tiempo tan precioso, una unidad tan bonita, amados, que cuando fuimos al retiro donde estábamos, que era de una iglesia que no era nuestra, que no, simplemente fuimos a colaborar, amados, allí se levantó lo que vosotros no podéis imaginar. Allí vimos lo que no os podéis imaginar. Y simplemente, ¿sabéis por qué se movió todo? Porque había una unidad, había comunión espiritual y el Espíritu Santo, donde hay comunión, se derrama. Fue maravilloso. Por eso digo la importancia de que estemos unidos. Podemos tener fricciones, podemos tener cosas que nos... Sí, a veces incluso cosas que son del mundo. Todavía arrastramos pecados, arrastramos heridas y a veces hacemos juicios, decimos cosas que no vienen del Señor. Pero por eso dice el Señor, perdonaos los unos a los otros y confesaos los pecados. Porque todos vamos a caer y todos caemos. Pero sabemos una cosa, que hay que tener unidad, comunión, pero sana del corazón. Si tenemos algo contra un hermano, díselo. Si tienes algo contra el pastor, díselo. Si tienes algo contra el cabeza del ministerio, díselo. Pero no hagamos fricciones, porque en el momento que hacemos fricciones hay desunión. Y el enemigo viene a destruir, no tu vida, por supuesto, pero a él le interesa más destruir un ministerio. Mucho más, porque con mi vida, bueno, vale, me destruye a mí, pero ¿sabéis lo que significa, por ejemplo, el ministerio de Inspira en el mundo? Yo no conozco otro con la presencia que tiene Inspira. Entonces el enemigo va a venir con nuestra desunión, con nuestras críticas, con nuestra falta de empatía, con nuestra falta incluso de reflexión hacia nuestros propios corazones, a destruir. Entonces, eso es muy importante, ¿no? La comunión, que tengamos unión entre todos y que desde aquí en este congreso salgamos en ese convencimiento de esa unidad para Inspira, para apoyar primero a la cabeza y después a cada grupo de anfitrionas, cada persona que está liderando, que está dando su vida, que está entregando su tiempo para cada una de nosotras, para poder darnos una palabra de aliento, para poder aconsejarnos y para poder que podamos seguir adelante y también para que podamos servir al Señor. Entonces, es muy importante. ¿Y qué recibimos también de una iglesia, de un ministerio? Formación. Yo creo que si algo hemos recibido de este ministerio ha sido formación. Mucha formación, mucho trabajo, mucho tiempo detrás de cámara, de trabajo, de talleres, de preparar un taller, de preparar otro taller, sanidad de corazón, de todo. ¿Cuánto tiempo hay detrás de eso? Pero eso, ¿sabéis lo que a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo para encontrar mi verdadera identidad en Cristo, a través de los cursos de sanidad de corazón. Entonces, es muy importante también que un ministerio, una iglesia, pueda dar esa formación y estén preparados para darla, porque si no, al final no crecemos. Y si no crecemos, nos estancamos. Y si caemos en nuestros propios conocimientos, en nuestros propios convencimientos, estamos perdidos, porque son errados en muchos casos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que todo lo que se nos está dando, todo lo que se nos dé, aprovecharlo. Porque no todos los ministerios ni todas las iglesias tienen esa posibilidad de dar esa capacidad de formación, tanto para líderes como para personas que están pasando por una situación difícil, ¿verdad? Hay congregaciones que se consideran que son suficientes en sí mismos. Y esto puede ser un peligro. Yo no necesito que venga ningún pastor, ningún ministro, ningún evangelista, ningún profeta a decir nada, porque nosotros ya lo sabemos todo, nosotros somos uno, y se cierran, y además no puede ir a esa iglesia, porque si vas a esa iglesia te van a meter cosas que no son verdad, o te van a decir cosas, y hay como un sectarismo, ¿no? Entonces eso es un peligro, ¿no? Porque el hombre
no es sabio completamente, no es el único sabio que hay, el único sabio perfecto es Dios. Entonces, tenemos que no ser sabios en nuestra propia opinión. Bien, pasamos al propósito de la autoridad espiritual. La autoridad no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un fin. Amén. Amén. Cuando a mí el Señor me da la responsabilidad, no es para que yo me envanezca, para que yo diga cuánto sé, yo voy a venir a decirle lo que he aprendido, sino que es un fin para instruir, para lo que yo estoy recibiendo del Señor a través de Rema, a través de mi líder espiritual, de cualquier persona que me está llevando la palabra, para que yo lo pueda transmitir a los demás. Y lo mismo que yo estoy creciendo, podáis crecer vosotros, que puedan crecer hasta el fin de la tierra. Pero no para envanecerme y decir, esa autoridad la tengo y yo soy aquí perfecto, yo aquí estoy. No. Lo mismo que Pablo enseñó a Timoteo a servir a otros, es necesario. Puedes volver y ahora pasamos. Lo mismo que Pablo enseñó a Timoteo a servir a otros, es necesario que todo ocurra en el cuerpo de Cristo. Que esto ocurra en el cuerpo de Cristo. Es muy importante, como estaba comentando, lo que yo recibo, lo doy. Lo que yo recibo, lo doy. Aquí estamos llamados todos para lo mismo. Aquí nadie es más que nadie. Aun el que se encarga de limpiar los servicios, si en ese caso ha ido a un retiro y le han encargado limpiar los servicios, no es más que nadie, ese es el mismo. Entonces, aquí venimos a lo que recibimos te inspira, lo que estamos aprendiendo, lo que el Señor nos está haciendo crecer, estamos llamados a llevarlo a otros. Porque los tiempos, amados, se agotan. El tiempo de la Iglesia se agota, estamos en los últimos tiempos. Ese es el tiempo de la gracia. En el momento en que acabe el tiempo de la gracia, se acabó la gracia. Y estamos llamados todos a la gran comisión, a ir y a llevar la palabra y a hacer discípulos. Ese es el mandato de Jesucristo cuando Él regresó. Y ese es lo que tenemos que darnos. ¡Ay, qué pena! Que mi esposo no me llama, que no me dice, que estoy que me estoy tomando pastillas para dormir porque no duermo. Porque es que esto es un desastre. Yo quiero la restauración de mi matrimonio a toda costa. Y nos centramos solo en nuestro problema. Y no crecemos. Y el Señor nos quiere sacar de ahí. El Señor nos quiere sacar y decir no, porque si en muchos casos, a muchas nos llevó ahí, es porque habíamos levantado un ídolo de nuestro matrimonio. Y nos centramos ahí, en mi ego, en mi yo. Y el Señor quiere que salgamos de ahí y decir, no te preocupes, tú trata con lo mío que yo trataré con lo tuyo. Así que estamos llamados a eso. Olvidémonos de lo que está pasando en nuestra vida. Olvidémonos del sufrimiento que estamos pasando, de lo que el esposo no hace. Y centrémonos en prepararnos para ir a otros, para que otros puedan ser libres. Están deseando. Que a lo mejor nuestro esposo no está deseando que les ponga esas perlitas en la boca, pero hay gente que está con la boca abierta nada más para que se la ponga. ¿No? Entonces vamos a poner de esa perlita y el Señor se encarga de nuestro esposo. ¿Qué? Te cambio el micrófono porque atrás no escuchan. Ah, vale. Sí, escuchan atrás. ¿Está bien? Bien. Va, ¿se oye o no? Sí, ahí vale, perdona. Se debe establecer la autoridad dada para la perfecta edificación de la Iglesia de Dios. Resulta imposible edificar a alguien que no está bajo autoridad. Yo, amados, cuando mi proceso, yo llegué a la convicción no ya de que yo era una persona rebelde. A mí me costó mucho, era muy rebelde. Yo no quería someterme a mis padres ni a nadie. Yo quería hacer lo que yo creía que era lo que estaba bien, ¿no? Y mi esposo era otra persona rebelde. Nos juntamos dos personas rebeldes que hacían lo que querían. Figuraos los resultados. Terribles, pero eso llega hasta las generaciones futuras. Eso va hacia las generaciones futuras, esa rebeldía sigue. Entonces, lo que estaba comentando, me perdí un poco.
Sí. Es que yo creo que se ha... Bien. Entonces, es ahí estamos. Ah, vale. Bien. La parte del medio. Se debe establecer la autoridad dada para la perfecta edificación de la Iglesia de Dios. Resulta imposible edificar a alguien que no está bajo la autoridad. Por tanto, hermanos, si no estamos sometidos a autoridad, es importante que sepamos que debemos aprender a someternos. Debemos aprender a someternos. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos quitado de encima si nos hubiéramos sometido a nuestros padres, a la voluntad de nuestros padres, aun cuando no fueran cristianos, porque nuestros padres nos aman mucho? Entonces, aun cuando ellos se puedan estar equivocados, un consejo de un padre siempre hay que escucharlo. Entonces, muchas veces es el problema que caemos en problemas. Hemos tenido muchas situaciones que hemos caído, muchos fracasos, muchas cosas porque no nos hemos sometido por rebeldía. Entonces, es importante el sometimiento, rutas del crecimiento espiritual. La autoridad procura el servicio. El primero será el último y el último será el primero. ¿Verdad? Cuando hay una persona, yo por ejemplo, eso en Beverly, no sé vosotros cómo lo veis, pero es una persona que cuando vas a cualquier sitio, ella siempre es el peor lugar. Ella siempre la peor, todo lo que sea, yo al peor sitio, yo a lo peor, ¿no? El corazón que tiene de servicio. Es importante, ¿no? La máxima autoridad es Dios, autoridad absoluta por derecho de creación, de sustentación, por derecho de redención y de institución. Elementos que sostienen y nos llevan a reconocer la autoridad. En primer lugar, la revelación, es decir, cuando podemos reconocer que una persona tiene autoridad, que esa autoridad que ejerce viene de un poder delegado de Dios. Hay que aprender, amados, porque estamos en tiempos también de mucha confusión, donde vendrán muchos a decir muchas mentiras, y tenemos que aprender en dónde, en qué ministerio, en qué iglesia nos congregamos y si realmente esa iglesia está fundamentada en la palabra de Dios. Y ahí por eso viene la revelación. ¿Me puedes ir para atrás? La revelación, la siguiente. Revelación. No, era atrás. Ahí. La gracia otorgada por el Señor, los dones ministeriales, es decir, el único que otorga un don es Dios. Nadie puede autoproclamarse pastor, ni ministro, ni nada. Es decir, el don viene del Señor. El Señor es el que te llama y es el que te da y el que te da esa autoridad y ese poder. Nadie. Hay mucha gente que se autoproclama, y yo pastor, incluso que yo tú pastor, tú el otro, tú y da los dones ministeriales, los reparten sin siquiera haber consultado con el Señor. Cuando el don viene de Dios, amados, viene de Dios. Yo estoy aquí hoy, amadas, y yo no sé por qué estoy aquí, pero yo no busqué nunca esto. Yo nunca, a mí nadie me dijo tú aquí, tú allí, no. El Señor fue el que me fue llevando y el que me fue levantando un día tras día para confirmarme lo que Él quería para mi vida. Por tanto, así es como el Señor nos habla y no intentar a lo mejor que alguien te autoproclame algo que a lo mejor luego va a ser para ti un sufrimiento que no viene del Señor, ¿no? Para que el Dios, la autoridad no es un fin en sí mismo, sino un medio. Esto ya lo hemos pasado. Otorgado por el Señor los dones ministeriales. Pasamos al siguiente, perdona, Anchi. Sería otro propósito de la autoridad. Investidura, oficio y ordenación. Sujeción. El que no está sujeto al cuerpo no puede ejercer autoridad. Si una persona que no se somete, está en una iglesia, en un ministerio, no se somete al ministerio, no puede ejercer autoridad en un ministerio. Si soy anfitriona y yo no me someto a la autoridad, que en este caso es Beverly,
no puede ejercer autoridad. De ninguna manera. Amados, tenemos que someternos a la autoridad. Y si no nos sometemos, las cosas no van a funcionar, ya no solo para nuestra vida, sino tampoco para el ministerio. Y es muy importante si una vez nos dice Obed o cualquier persona que esté sobre nosotros, esto es así y esto no es así, y nosotros tenemos que acatar esa orden y decir, esa orden no viene de ella, viene de Dios. Y cuando nos sometemos a ella, nos sometemos a Dios. Por tanto, eso es muy complicado para muchos ministerios y muchas iglesias que vienen al traste, porque tenemos que aprender a someternos y a respetar la autoridad y no hacer las cosas a nuestra manera, porque muchas veces queremos vanagloria, queremos poder sin estar preparados. Yo lo digo porque yo fui anfitriona coordinadora del Grupo Europa y cuando yo entré yo no estaba preparada como estoy hoy. Y amados, muchas veces uno tiene que echar para atrás. ¿Por qué? Porque realmente ahí en tu corazón todavía hay muchas heridas sin sanar. Y quieres que te reconozcan, quieres que las personas se sometan a ti, porque tú vienes de unas heridas donde has sufrido rechazo, donde has sufrido abandono, y aquí yo soy alguien. Y aquí yo soy alguien, ¿verdad? Y eso es un error total. Tenemos que tener un corazón muy dispuesto, muy humilde, con mucha capacidad de someternos, sabiendo que la gloria no es para nosotros, sino para Dios. Y por tanto, es muy importante que cuando todos estemos unidos en una misma visión, en una misma unidad, y que todos obedezcamos y nos sometamos a esa autoridad, a la autoridad que Dios ha impuesto en este ministerio. Y os digo sinceramente que yo he vivido muchas situaciones porque he estado mucho tiempo coordinando Europa. Hay que tener mucha sabiduría de lo alto y pedir mucha sabiduría al Señor, mucha oración, mucho ayuno, para que no solamente a lo mejor estamos estorbando en el ministerio, estamos estorbando la labor por ejemplo, del líder, sino que también estamos echando carbón sobre nuestra cabeza, porque estamos dándole pie al enemigo a que entre en nuestra vida y siga haciendo cosas. Entonces, no es solamente el hecho de que no nos sometamos, sino de que eso va en contra de lo que Dios quiere y, por tanto, Dios no está ahí. Bien. Conducta ejemplar. Tener un buen testimonio. Entonces, indudablemente, un líder, un pastor, un ministro, es decir, ¿cómo yo sé que tengo que ir a esta iglesia, a este ministerio, y que yo me estoy sometiendo a una persona que está impuesta por Dios y es una persona correcta? Mira su vida. ¿Ves lo que está haciendo? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué es lo que está ansiando en su vida? Y ahí veréis realmente si es una persona que tiene un buen testimonio y vais a estar convencido, yo sé que estoy en buen sitio. Yo sé que estoy en buen sitio. Porque, amados, yo cuando hemos estado todos, hemos pasado por el ministerio, hemos pasado por muchas situaciones y un día, ¿verdad?, me pregunté, estoy en buen sitio, pero yo vi el corazón de Beth, yo vi lo que ella estaba haciendo, yo vi cómo ella se levantó y cómo ella siguió adorando y alabando al Señor aún en una situación complicada. Y yo dije, yo estoy en buen sitio. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, en qué iglesia estamos congregando, con qué personas estamos recibiendo consejo, si son personas que están en adulterio, porque hoy hay muchas iglesias donde hay mucho adulterio, donde hay mucha gente que va buscando riquezas, que va buscando posesión, simplemente cosas personales, en dónde nos estamos congregando, ¿no? Sobre quién estamos sometidos, cuál es nuestra autoridad. Porque si estamos en buen sitio, amados, si estamos bajo una buena autoridad, nuestra vida va a prosperar. Nuestra vida va a ir adelante, vamos a seguir creciendo. Bien, estructuras de la autoridad dada por Dios. Vemos que la primera autoridad es Cristo. El Hijo de Dios está sometido al Padre, el primero, ¿verdad? Él no viene sin someterse. El Hijo pagó el precio para la redención. Se sometió al Padre,
nada hagamos por nosotros mismos, sin el sometimiento a nuestra autoridad. Es decir, nada hagamos si no está sometido nuestro pensamiento, nuestra voluntad a Cristo. ¿Es Cristo lo que quiere esto para mi vida? ¿Esto está conforme a lo que la palabra dice? Es así, porque esa es la primera autoridad que tenemos en nuestra vida. Bien, pasamos. Después el Espíritu Santo, está claro, ¿verdad? Los hombres deben someterse al liderazgo de Cristo, es decir, todo hombre debe estar sometido a Cristo, que es su cabeza. Las mujeres deben estar sujetas a sus esposos, ¿no? Es decir, pero aquí también es cierto que, vamos a verlo después, que indudablemente cómo podemos sujetarnos, porque estamos hablando de una situación en donde el varón es cristiano, ¿verdad? Y su cabeza es Cristo, pero cuando a lo mejor estamos en un matrimonio en donde nuestra cabeza su cabeza no es Cristo y además a lo mejor no está haciendo las cosas todo lo bien que tiene que hacer, tenemos que ver en qué nos tenemos que someter y en qué no, ¿vale? Eso lo vamos a ver después. Las viudas, divorciados y jóvenes deben someterse directamente a Dios y estar atentos al consejo de sus padres, consejeros piadosos y pastores. Los empleados deben someterse a sus empleadores. Otra cosa muy importante, amados, si tenemos trabajo, si estamos trabajando y nuestro jefe es una persona insufrible y nos está todo el día machacando, y bueno, nuestro deber es someternos a él, aun cuando estemos en desacuerdo con ciertas cosas y podamos hablarlas, bien habladas, pero no porque nuestro jefe a lo mejor no sea una persona que tenga un buen carácter, que sea una persona educada y tal, pues, pero debemos someternos, debemos someternos. Todos deben someterse a las autoridades gubernamentales, es decir, todos también debemos someternos a la autoridad que nos pone aquí en el país, es las leyes. Es decir, no podemos pasar las leyes por alto, ¿no? Tenemos que someter a las leyes, tenemos que someternos a hablar bien de nuestros políticos, de nuestros presidentes, no hablar mal de ellos, orar por ellos. Hoy eso es, yo no sé aquí en Guatemala, pero en España es algo terrorífico. Como hablan del presidente, habla Sánchez, de no sé quién. No se habla con una persona que tiene una autoridad, una responsabilidad política, sacan cosas de su pasado, de su familia, echan por alto toda su vida, hablando mal. A eso no estamos llamados. Estamos llamados a respetar a las autoridades y Dios se encargará de ellas, ¿no? Bien, seguimos. Bien, beneficios de la sumisión. Vamos a leer solo el Salmo 133 para no tener demasiado tiempo, entretener, para que no os canséis. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová la bendición y vida eterna. Entonces, bajo toda sujeción y autoridad hay bendición. ¿Y cuáles son los beneficios? La sumisión significa protección, significa fe, establece la autoridad, también establece privilegios, ya que el papel de la autoridad es servir. La sumisión significa pedir consejo y aceptar consejo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Características de la sumisión. Jesús dijo que toda autoridad estaba sometida a Él. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él se sometió al Padre. Debemos creer que en la soberanía de Dios su misión no es servilismo o segunda clase. Nos debemos mover en la dimensión, en la consideración que somos hijos de Dios. Los que están por debajo, por no ser hijos de Dios, los vemos con comprensión, no con orgullo y arrogancia. Hay muchos creyentes que tienen sentimiento de superioridad.
entre más reconocimiento, más arrogancia. Por tanto, los que no están, como estamos nosotros, los que no están en la misma situación, tenemos compasión, comprensión y oramos por ellos. No vamos, son del mundo, son pecadores, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sumisión no es debilidad o no enfrentar la confrontación, no es indecisión o ser indirecto, no es lisonja o manipulación, no es mantener la paz a cualquier precio. La paz se consigue cuando las personas son transformadas. No debemos ser sumisos por temor. Hay mucha gente en la iglesia que son sumisos por temor, para agradar al pastor, para que me considere. Y la sumisión por temor. Queremos agradar porque también por problemas de nuestra propia identidad. Entonces no se trata de sumisión, que tenemos que someternos a cualquier precio y de cualquier manera y no confrontar. Si hay que decir algo, se dice de buena manera. Si no es eso lo que el Señor nos pide, ¿verdad? No es sometimiento ahí sin más, no. Bien, ideas falsas de sumisión. Esclavitud patológica al temor, ¿verdad? Muchas veces nos pasa cuando el esposo vuelve, ¿verdad? Ha vuelto o desea volver y por miedo a que se vaya a volver, por miedo a que las cosas vayan a pasar como antes, pues nosotros nos sometemos en todo y a todo perfecto, aun cuando a lo mejor no esté pidiendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces eso es una esclavitud patológica, ¿no?, al temor. Entonces, el espíritu rebelde no reconoce la sumisión, lo que hablábamos antes. Debemos, si somos rebeldes, si no somos capaces de someternos, pedirle al Señor que nos quite ese espíritu de rebeldía. Porque eso así no vamos a ningún sitio, ¿verdad? Tengo miedo a someterme tanto que perderé mi identidad. Eso es otro problema, ¿verdad? Experiencias pasadas que me han destruido la confianza. No, esto puede ser otro miedo a someterse, ¿no? Es decir, antes me pasó esto, me sometí porque tuve mi esposo, por lo que sea, y no sé, cayó esta situación en mi vida y esto fue fatal para mí y esto me da mucho miedo a volver a someterme, ¿no? Ausencia de un liderazgo correcto, ¿no? Muchas veces, si estamos en la iglesia o vemos a lo mejor algún fallo o algo, no me someto porque mira lo que ha dicho, por mira lo que ha hecho. ¿Vale? No tenemos que tener ningún miedo. Si creemos que estamos en el sitio correcto, el Señor le va a pedir cuentas a las personas que están sobre nosotros. Y es una responsabilidad muy grande, no poca. Así que no os preocupéis por eso. La mujer, por temor a la ausencia de liderazgo, no debe tomar el liderazgo, ¿verdad? En muchos casos, en muchos matrimonios, si el esposo pues, es más débil o si al final pues, todavía no está convertido al 100%, no ha sido convertido todavía total, nosotras tomamos el lugar de él o tomamos decisiones que debería estar tomando él como cabeza, ¿verdad? Entonces eso también es un problema, ¿no? Resistencia a dejar el control. No quiero que nadie me diga lo que debo hacer. Es otro problema, no decir yo lo hago bien todo, yo soy perfecto, si yo no hago las cosas, si yo no las digo, si yo no las tal, no están bien. Por tanto, no me puedo someter a esa persona porque lo que está diciendo ahora mismo va en contra de lo que yo pienso. Pero pensaos que si estáis en un sitio donde debéis estar, el pastor está siendo ministrado por el Espíritu Santo y por el Señor. Y a lo mejor lo que nosotros pensamos, estamos pensándolo en la carne, en nuestras emociones, ¿verdad? Bien, atacando la raíz del problema, ya vamos terminando. En cada etapa de nuestra vida Dios sabe qué autoridad debe estar por encima de nosotros. Cuando somos pequeños tenemos que estar bajo la autoridad de nuestros padres, ¿verdad? Cuando vamos creciendo, cuando nos casamos, pues bajo la autoridad de nuestro esposo. Y así sucesivamente, si desgraciadamente una persona se separa o se enviuda, pues la autoridad es Cristo. No os dudéis. Es que es mi autoridad, tu autoridad es Cristo. Ahí es donde tienes que ir. A Él te tienes que someter en todo. A Él en todo. Que no porque mi esposo se fue o porque mi esposo me dejó, yo ya no me tengo que someter porque era mi autoridad. No.
Tu autoridad primera es Cristo y por tanto todo tiene que estar sometido bajo la autoridad de Cristo. Y si Cristo dice sí, sí, si dice no, no. ¿Vale? Bien. Estamos llamados a soportarnos piadosamente uno al otro. Somos difíciles. Yo digo por mí misma. Somos difíciles y cuando pasa el tiempo, más, ¿verdad? Cuando vamos para mayores, más tenemos más cosas, ya como más cosas más hechas en nuestra cabeza, ¿verdad? Y bueno, tenemos que soportarnos los unos a los otros porque cada uno tenemos nuestras cosas, no somos perfectos, ¿verdad? Ningún pastor es perfecto, ningún ministro es perfecto, ningún marido es perfecto, ningún hijo es perfecto. Nos debemos someter a toda autoridad por causa del Señor. Debemos estar sujetos también a los difíciles de soportar, lo que hemos dicho, los que no son tan fáciles. Por causa del Señor no debemos amenazar ni buscar venganza. Debemos esperar la justicia de Dios. La mejor venganza es que esa persona se convierta. Si alguien te ha hecho algo, que esa persona conozca a Cristo. No retira la falta de perdón de tu corazón, retira la venganza y decir, Señor, orar porque esa persona se convierta. Porque no es ella, ¿verdad? Hay alguien más, tiene más poder en este mundo que esa persona misma, ¿verdad? Por causa del Señor persistimos el dolor del sufrimiento injusto. Primera de Pedro, ¿me puedes pasar esa cita? Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. No vivir una vida falsa ni hipócrita. No actuar en una falsa humildad. Eso es algo que también muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando queremos caer bien a los ministros, a las personas que están por encima, caemos en falsa humildad, caemos en hipocresía. Además, la hipocresía es como la falsa levadura, como la levadura, ¿verdad? Que aumenta. Y al final no solamente estamos haciendo daño a los demás, sino que nos estamos haciendo mucho daño a nosotros mismos. Tenemos que huir de la hipocresía. Es algo con lo que hay que batallar, ¿verdad? Por causa del Señor, las esposas deben mostrar un espíritu sumiso. Hay hombres, llegan al Señor, hay muchos hombres, porque les falta eso, hay muchos hombres que no llegan al Señor por problemas de las esposas. Y yo puedo ser una. Bien, que cuando yo estaba en la iglesia, cuando el Señor nos llamó a la primera vez a la iglesia, yo no era todavía convertida, tenía muchas heridas, no había sanado y muchas cosas que yo hice que mi esposo corriera en vez de que se aproximara, ¿verdad? Entonces tenemos que, muchas veces, nuestros esposos le estamos pegando con la Biblia en la cabeza todo el día, porque mira el Señor, mira lo que dice y te va a condenar y vaya al infierno. Yo eso lo digo algunas veces. Eso es fatal, de verdad, porque no vamos a conseguir nada, todo lo contrario, va a correr más. Entonces es mejor no decir eso, no decir nada, porque lo que hacemos es que corran más. Por causa del Señor procuramos pagar bien por mal. Muy importante. No tomemos venganza, amados. Muchas veces te digo yo aquí ahora mismo, esta persona, ¿no? Que caiga un rayo y la mate. Pero no tomamos venganza por nosotros mismos porque ya hay un juez perfecto que él tomará la venganza. Y la venganza será perfecta. Por causa del Señor debemos aceptar sufrir por lo que es correcto y el Señor nos bendecirá. ¿Cuántos estamos luchando con amigos, con familiares, con vecinos, con pueblos, con ciudades, en donde nos ven que somos sectarios? Esto se ha metido una secta, se le ha ido la cabeza y estamos ahí luchándonos contra corriente, sin hacer lo que hace el mundo. Que nos quedamos en casa en vez de salir
por no ir a un bar a tomar unas copas, o por no ir a una discoteca, o por llevar una vida diferente a la que lleva el mundo. Pero míralo lo que dice, el Señor nos bendecirá. No temáis, todo lo que hagáis para Él, Él lo reconocerá. Por tanto, no es problema, buscamos otra forma de vivir diferente, otra forma de hacer las cosas, otra forma de entretenernos, que honre a Dios. ¿Cuánto no debemos someternos? Debemos poner límites, lo que siempre hablamos, ¿verdad? En Inspira se habla, debemos poner límites sanos al sometimiento de la autoridad. También tenemos que tener claro eso, ¿no? Porque si no, al final entonces nos desbalanceamos, vamos al otro lado, al lado opuesto. La sumisión termina en los umbrales de lo que Dios ha determinado en su palabra. Si alguien te dice, o alguien, a que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios, no, sea quien sea, no puedo, no debo. Y alguien que te diga, pues, no sé, yo que sé, no pague el impuesto que tienes que pagar, o roba, o yo que sé, o hable mal de fulanico de tal, no sé, o ve una película que no debes ver. Si va en contra de la palabra de Dios, no puedo, no debo. Eso es un ejercicio, que debemos practicar. No debemos someternos cuando se nos pida algo inmoral. Cuando se nos pide algo inmoral, no. Hay esposos que no están convertidos. Hay esposos que todavía ellos llevan una vida sexual diferente a lo que Cristo y a lo que Dios nos manda. No debemos someternos a ciertas prácticas en donde Dios no está y no acepta. Por complacencia. Porque, amadas, a vuestro esposo lo va a convertir Dios, no vosotras. No vuestras actitudes, ni lo que vosotros queráis hacer, ni dejéis de hacer, sino lo que Dios puede hacer en su vida. Y en la medida en que nosotros hacemos cosas que nos permite el Señor, lo estamos alejando de Dios. Bien. Eliminemos los errores escudriñando la palabra de Dios y establezcamos un tiempo de oración y ayuno para que sea Dios hablando a nuestro corazón. Debemos pedir consejo para actuar sabiamente, ¿no? Exploremos alternativas creativas sin comprometer nuestras convicciones. Expliquemos nuestra posición con respeto y palabras cuidadosamente elegidas. Es decir, no tenemos que actuar bruscamente, decir, ¡ay, que tú eres Satanás! Que Satanás está en ti, tú estás diciendo cosas que son contra Satanás. Te pones y decir, mira, yo estoy siguiendo a Cristo y yo no puedo hacer ciertas cosas porque no puedo. Pero vamos a ver en qué punto podemos llegar de acuerdo, ¿no? Para que podamos entendernos y para que todo pueda salir bien, ¿no? Tenemos que llegar a un punto de acuerdo, no solamente con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestros familiares, con todas las personas, porque entender que para el mundo el Evangelio es una locura. Nosotros estamos locos. Ellos son los cuerdos. Entonces, esperamos que el Señor obre en la persona que están en autoridad sobre nosotros y damos tiempo para que Dios cambie su corazón. Es decir, no tenemos que actuar de una manera inmediata. Mira lo que me dijo mi esposo, mira lo que me dijo mi hijo, descartamos. No. Oramos, entramos en oración, si es necesario en ayuno, entramos a meditar la palabra del Señor y esperamos que el Señor nos hable. Decidimos poner nuestro futuro en las manos de Dios sin importar el resultado final. Amados, sin importar el resultado final. Impensable que yo hoy pueda estar aquí porque yo tenía un miedo terrible al avión. Y yo decía, Señor, yo era muy temerosa. Y decía, eso se cae el avión. Y, amados, yo tenía muy claro, esta vez mi esposo no vino conmigo, vine yo sola. Y bueno, gracias a Dios que me puso en mi camino a Gisela, mi compañera de misión. Y vinimos las dos, pero yo estaba convencida que pasara lo que pasara, yo tenía que venir. Y yo digo, Señor, yo voy contigo. Y yo, además, si os habéis dado cuenta, la mayoría, yo soy sorda. Yo tengo un problema de sordera importante. Yo tengo, gracias a Dios, una operación que me hicieron y puedo oír más o menos y me apaño bien. Y yo tengo
complicación el tema de aeropuertos, de ir a ventanillas, de saber qué me están diciendo. Y gracias a Dios, bueno, Gisela era mi traductora todo el rato, pero yo sabía que si ella no venía, yo iba a ir con Dios y Él me iba a procurar todo. No tengo ningún miedo, amadas. Pero además que yo subí al avión y es que en mi mente no hay ningún temor, ningún pensamiento de temor. Ninguno, porque podría estar diciendo, pero bueno, sí, Señor, yo creo en ti, pero es que si se cae, no. Y es cuando sufrimos todo el terremoto. Bueno, pues si aquí tenemos que acabar, pues acabamos aquí. Acabamos aquí todos juntos. Y bueno, es así, ¿no? Dios echa fuera todo temor. El amor perfecto echa fuera todo temor. Entonces, no tenemos que temer nada, ni a nadie, ni al hombre, ni a nadie, porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, amadas. Nadie. Vamos a la última ya y no canso, que estoy dando mucha vara hoy ya aquí, muy largo esto. Bueno, el punto 7, la prueba de madurez, cuando honramos. Vamos, somos realmente maduros, ¿no? Una generación rebelde procede a otra generación rebelde, lo que hemos dicho, la rebeldía es sinónimo de hechicería. Debemos honrar a nuestros líderes y demostrar hacia ellos amor. Debemos honrar a nuestros líderes y demostrar hacia ellos amor. ¿Vale? No esperar solo que nos den. Ellos también están muy necesitados. Debemos sujetarnos y obedecer a nuestros pastores y nuestros líderes, pues ellos velan por nuestras almas, por cada una. Ellos velan. Reconocer en griego es honrar. Nos cuesta honrar a otras personas. El problema está en nuestro orgullo y autosuficiencia. Es más difícil honrar a los que están en nuestro propio círculo que a los que están fuera. No podemos llamar a las personas como queramos, sino según su lugar de autoridad. Yo decía, el profesor que nos mostró todo este tema y toda esta enseñanza, decía que es correcto que llamemos a nuestros pastores, no Juan, ni Pepe, ni Lucas, pastor. A los señor o señores, a nuestros superiores. Don o doña a nuestros maestros. Cuando eso ya se ha perdido, yo he sido profesora, ya no solo que te llaman ni don ni doña, ya te llaman, yo qué sé, como les parece, ¿no? Es una falta de respeto total, es decir, ya no eres nadie. Cuando honramos a los que trabajan arduamente entre nosotros, estamos honrando a Dios. Puede ocurrir que a veces líderes, pastores, ministros nos decepcionen. El pastor, ministro y líder tiene mucha responsabilidad. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios, así que no os preocupéis vosotros de hacer juicio, ni de juzgar, ni de qué le va a ocurrir, ni qué no le va a ocurrir, porque Dios está muy pendiente, porque Dios ama a sus ovejas y ellos le ha dado el poder y esa autoridad para gobernar sobre su pueblo y tiene una gran responsabilidad, así que no seamos jueces nosotros, que no nos corresponde. Puede ocurrir. Debemos producir gozo a nuestros pastores para que ellos puedan ejercer su pastoreado con alegría. Debemos producir gozo, no irritaciones continuamente y no complicaciones, sino que intentemos también hacer la vida un poco más fácil, ¿no? Y debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, a nuestros líderes. Eso es lo que el Señor nos llama, ¿vale? Gracias.